Vamos ahora entonces a realizar nuestro primer ejemplo. En este primer ejemplo nos piden calcular la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial o voltaje de 30 voltios. Como datos tenemos entonces la resistencia de 10 ohmios, tenemos también un voltaje de 30 voltios y además nos piden entonces hallar la corriente que circula por la lavadora de juguete. Vamos a realizar ahora el esquema del circuito que representa la lavadora. Tenemos entonces una batería, también tenemos entonces una resistencia y por último tenemos la corriente eléctrica. Sabemos entonces que nuestra fuente o batería es de 30 voltios, que la corriente la debemos hallar y que la resistencia es de 10 ohmios. Seguidamente, por medio del triángulo de Ohm, el cual vamos a dibujar, vamos a obtener la ecuación o expresión para poder hallar la corriente eléctrica. Entonces es necesario tapar la corriente y observar las otras dos magnitudes en el cual va a quedar expresada nuestra ecuación, obteniendo así que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la ecuación. Al reemplazarla con los datos nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso 30 voltios, sobre 10 ohmios. Y esta división nos da un total de 3 amperios, que es nuestro resultado. Podemos decir entonces que la lavadora necesita un total de 3 amperios o amperes para poder funcionar correctamente. Así damos por terminado nuestro primer ejemplo en el cual hallamos corriente eléctrica. Fácil, ¿cierto? En nuestro segundo ejemplo, vamos a calcular el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha. A través de este circuito atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Nos pide hallar el voltaje. También entonces nos dan como datos la resistencia, la cual es de 10 ohmios. Nos da la corriente, que en este caso sería de 4 amperes o amperios. Y teniendo los datos a continuación, vamos a dibujar el circuito. Este circuito, entonces, representamos un voltaje. También lleva una resistencia. Y seguidamente de la resistencia, vamos a dibujar la corriente eléctrica. Dicha corriente, como lo decíamos antes, es de 4 amperios. La resistencia es de 10 ohmios y el voltaje pues es nuestro interrogante.
o la magnitud que deseamos hallar. Entonces, para hallar el voltaje, tenemos que encontrar la relación o la ecuación, y lo vamos a hacer a través del triángulo de Ohm, en el cual, al dibujarlo, vamos a tapar la magnitud que deseamos hallar, la cual en este caso es el voltaje, y quedará entonces en términos de las otras dos magnitudes, obteniendo así la siguiente ecuación. Tenemos entonces que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Teniendo entonces la ecuación, vamos a reemplazar los datos que nos entrega nuestro ejemplo. Tenemos entonces que el voltaje será igual a 4 amperios por 10 ohmios de nuestra resistencia, y esto nos da igual a un voltaje de 40 voltios. Esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Podemos decir entonces que son necesarios 40 voltios para mover una corriente de 4 amperios entre dos puntos de la plancha, la cual tiene una resistencia de 10 ohmios. Hemos dado por terminado así entonces nuestro ejercicio. Fácil, ¿cierto? En nuestro ejemplo número 3 vamos a realizar el cálculo de la resistencia. Entonces vamos a calcular la resistencia que es atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Tenemos entonces como datos que nos preguntan la resistencia. Tenemos un voltaje de 11 voltios y también una corriente de 5 amperios. A continuación, vamos entonces a realizar el gráfico de nuestro circuito. Tenemos entonces un voltaje representado por una batería. Tenemos también una resistencia eléctrica. Y por último, tenemos una corriente eléctrica que en este momento vamos a dibujar para terminar nuestro circuito. Dicha corriente es de 5 amperios. Tenemos entonces un voltaje de 11 voltios y una resistencia, la cual vamos a hallar. Teniendo entonces los datos y sabiendo que tenemos que hallar el voltaje a través del triángulo de Ohm, vamos a encontrar la ecuación para hallar tal magnitud. Entonces, a través del triángulo vamos a tapar la resistencia y vamos a encontrar las otras dos magnitudes relacionadas. De aquí entonces vamos a obtener la ecuación para hallar la resistencia, la cual es R igual a B sobre I, es decir, resistencia igual a voltaje sobre corriente. Teniendo la ecuación, vamos entonces
a reemplazar los datos que nos da el ejemplo. Y obtenemos lo siguiente, que la resistencia será igual al voltaje, es decir, 11 voltios, dividido entre la corriente, la cual tiene un valor de 5 amperios. Y la división entre el voltaje y la corriente nos va a dar un valor de 2.2 ohmios para la resistencia. Es decir, hemos hallado el valor que nos pide el ejercicio. Entonces, podemos decir que la resistencia que atraviesa la corriente tiene un valor de 2.2 ohmios. Con esto hemos terminado nuestro ejercicio y vemos que a la verdad es muy sencillo de realizar.